Buenas tardes a todos. Saludos, saludos, Reinaldo. Bueno, sobre tu pregunta, que por cierto es muy interesante, y expreso que es muy interesante porque luego de salir de esta catástrofe en que nos están sometiendo, y por supuesto la salida de este régimen, indudablemente pues esto pasa no exclusivamente por el desarrollo de nuevas políticas públicas hacia el sector educativo. No, se trata de la reconstrucción del país. Y la reconstrucción del país pasa pues por unas líneas generales, por un programa de salvación de la democracia y por ende de la salvación de la educación. De tal manera pues que no se trata de simples desarrollos de políticas públicas, de nuevos gobiernos, sino de enfrentar esta crisis ante un programa de reconstrucción. Y en este sentido, la Unidad Democrática del Sector Educativo planteó hace un año y medio un programa que lo denominó Plan Educativo Nacional, Educación para la Nueva Ciudadanía y Democracia. Este, Allí pues se plantean algunas instancias que articularon esta fuerza unitaria llamada Unidad Democrática del Sector Educativo, sobre dos elementos o sobre dos aspectos básicos de la atención a que te refieres, Reinaldo. En primer lugar, es atender en lo inmediato la emergencia humanitaria compleja en la educación, pero simultáneamente es atender la grave crisis educativa que ha atentado con la estructura democrática y pedagógica de la educación. Esto significa que hay que entrar en una política de cambio estructural del sistema educativo. Indudablemente se necesita la construcción de una nueva democracia. Y la construcción de una nueva democracia pasa por formar una nueva ciudadanía para la democracia que necesitamos. Entonces, de tal manera, pues que lo que se nos va a presentar es algo demasiado complejo que necesita una unidad estratégica, pero también necesita unos especialistas con un gran sentido humano, de derecho humano, para salvar la educación. Como dije en los audios anteriores, salvar la educación es salvar también la democracia. Un gran abrazo, María. Bueno, con lo que expresas, pudiésemos decir lo siguiente. Eh, bueno, no sabemos de verdad si culminando la pandemia estas cosas puedan cambiar. O sea, los indicadores políticos, económicos, sociales, nos llevan a señalar que antes de la pandemia ya se estaba profundizando la crisis, como expresé en uno de los audios, de tamaño histórico. Inclusive en este momento la educación venezolana y la profesión docente está por debajo de la formación de los educadores y de la educación en sí de Haití. Y coloco este ejemplo
porque Haití es uno de los países más pobres, por colocar que están más cerca que están más cerca, pues, a nosotros. Pero eso es un elemento, pues, que nos lleva a señalar que se ha perdido, como tú señalas, la esencia, la esencia del perfil docente. Inclusive en el propio programa Cada familia una escuela se le quitó el poder pedagógico y académico al docente y el proceso se convirtió en un tareísmo y no en una pedagogía y no en una formación. De hecho, no hubo enseñanza-aprendizaje en el proceso anterior escolar, cuando se inició la pandemia en Venezuela. De tal manera que no ha habido ningún elemento nuevo que nos pueda decir que este régimen ha estado echando hacia atrás algunas políticas y para mejorar sustancialmente el derecho a la educación y el pilar fundamental del hecho educativo, que esos son docentes, para nada. Por lo que finalizado en pandemia, que de paso no sabemos cuándo va a finalizar esta situación, porque hasta el mismo programa Cada familia una escuela ni siquiera sirvió para formar y construir una conciencia de salud para contrarrestar la la situación de pandemia en Venezuela dentro de las escuelas. Eso es un indicador que estamos pues en una educación totalmente mediocre. Esto pasa, como señalas, como expresas tú acá, cómo se puede recuperar la esencia de ser educador. Bueno, indudablemente esto va a depender de la ciudadanía. Esto va a depender que rescatemos el civilismo. Esto va a depender del propio pueblo que se revele desde el punto de vista de su poder ciudadano, del poder soberano que nos da la propia vida de ser venezolano en tierra venezolana, de defender nuestros derechos. Y en este caso es la educación. Y por supuesto, insisto, que esto no depende de simples políticas públicas, sino que depende de un programa de reconstrucción y de un programa de reconstrucción inclusive que rescate la profesión docente. Hasta ahorita, María, debemos decirte que la población que hay ahorita de educador es que más del 45% son docentes interinos. Y allí de docentes interinos está el programa que ellos han llamado la chamba juvenil. Es decir, que Venezuela ha perdido por la migración y ha perdido también por la renuncia de los docentes de sus cargos. La situación los ha obligado no solamente a migrar, sino que los que quedan renuncian a los cargos porque no hay salario. Allí pues han colocado el gran porcentaje de docentes que no están preparados y que los llaman docentes, de tal manera que la situación es muy compleja. Por eso es que expreso que hay que trabajar sobre la reconstrucción de la educación, es decir, una nueva educación y una nueva educación con el desarrollo de una nueva conciencia ciudadana y de una nueva conciencia con ética democrática. Esto pasa indudablemente porque los que vayan a reconstruir al país y estén en un nuevo gobierno, sea un gobierno totalmente unitario desde el punto de vista estratégico y que estén allí
los mayores especialistas con un alto sentido de política democrática para poder salvar los derechos humanos en la educación. Estamos frente, María, a un nuevo año escolar, estamos a paso de un nuevo año escolar donde aquí no va a seguir dándose un proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que Venezuela está en una situación peligrosa, y en una situación peligrosa porque el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, está violentando inclusive los elementos de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Hola Reina, un gran abrazo. Bueno, tú te das la respuesta a esa preocupación que lo tenemos todos. Cuando expresas que este régimen seguirá la destructora política educativa y del país. Indudablemente es así, porque no estamos frente a una tiranía. Estamos frente a una tiranía que hace la política en fraseologías para ocultar realmente la verdad. Pero estas cosas, Reina, nos coloca a nosotros como educadores y como sociedad venezolana a expresar algo que decía un filósofo, y que es que estamos en el momento, o en el momento preciso, de no quedarnos en los análisis, sino de ir o dar pasos hacia el cambio, hacia la transformación. De tal manera que es ya una necesidad la organización del magisterio. Es ya una necesidad la organización del pueblo y tomar en serio una política clara de unidad para definitivamente dar al traste con esta situación. Definitivamente salir de esta catástrofe. Se trata entonces de restablecer el civilismo, de restablecer la conciencia y la fuerza popular. De allí que el papel del docente es fundamental para estas luchas del cambio, en pandemia o sin pandemia, pero ya es una necesidad urgente, diríamos, salir de esta catástrofe. De no salir de ella, indudablemente seguirá la profundización de esta situación. Por eso es que llamamos a la organización de las bases del pueblo. Y la organización de las bases del pueblo es sus dirigentes de base política de las regiones, de los padres y representantes, de los estudiantes, de toda la sociedad. Eso es fundamental, eso es clave. Es el pueblo el que tiene que construir la transformación y el cambio. Hola Jonathan, mis saludos y mi aprecio. Bueno, diríamos que más que garantizar en pandemia una buena educación,
porque dentro de la violación de la educación como derecho humano, en pandemia, no podemos hablar que en la propia pandemia se den pasos para una nueva educación, porque estamos hablando de una crisis estructural. Sin embargo, en pandemia es necesario y es importante abrir las escuelas, pero tan importante como abrir las escuelas, es tan importante también el desarrollo de la vida. En ese sentido, le hemos estado exigiendo, inclusive en las instancias unitarias de la educación, de los gremios y en este debate, que es necesario que se cumplan con algunos criterios. Y para no irnos tan lejos, tomemos las 9 consideraciones que la UNESCO le estableció a Venezuela para que en Venezuela se pudiera mantener la educación como derecho humano. Y colocó 9 consideraciones. Y en esas 9 consideraciones hablaba que había que tomar en cuenta lo fundamental para el mantenimiento del hecho educativo, que era mantener los derechos del educador. Y mantener los derechos del educador implica salario, implica seguridad social. Eso es fundamental. Pero por otro lado, también hablaba que si la pandemia nos está colocando para cuidar la vida y tenemos cerrados los planteles, las escuelas, los liceos, indudablemente el Estado tiene la responsabilidad de tener un financiamiento para que el proceso de hecho educativo se mantuviera en los hogares. Y esto implica una educación a distancia. Y la educación a distancia requiere una plataforma de Internet, donde ni siquiera las escuelas la tienen. El 90% de las escuelas adscritas al Ministerio de Educación a nivel nacional no tiene plataforma de Internet, no la tiene. Ni siquiera las escuelas de modelo, entre comillas, del proyecto de educación bolivariana. Tendrá salones con computadoras, pero no tiene plataforma de Internet. Las mismas canaimitas no fueron utilizadas en los hogares porque no había Wi-Fi. Entonces, de tal manera que la UNESCO presenta eso como algo fundamental, una consideración. La otra consideración es el financiamiento para que se pueda mantener las normas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Pues, y unas cuantas consideraciones que el Estado venezolano y su régimen político no tomaron en cuenta para que se puedan abrir las escuelas y se restablezca medianamente un proceso escolar, medianamente, pues tiene que desarrollarse las consideraciones establecidas por la UNESCO, donde le expresé algunas de ellas. De lo contrario, pues seguiremos en pandemia, en tiempo de pandemia, con la destrucción de la educación.